Freud, la culpa y el castigo, el superyo cultural. La culpa no es un sentimiento, es una tecnología. No nace del alma, sino del engranaje. Freud no lo trató como una nube mística, sino como un dispositivo psíquico con dientes, un mecanismo de coerción que funciona mejor cuando ya no necesita policía. En el malestar en la cultura escribió, sin rodeos, el precio que pagamos por nuestro progreso cultural es la pérdida de la felicidad. No lo dijo con incienso ni con música sacra, lo dijo como quien firma una parte médico. La cultura, esa señora respetable, se levanta sobre la renuncia pulsional y esa renuncia se cobra en forma de culpa. Este texto no va a pedir perdón, tampoco va a especular, va a citar, va a clavar frases como estacas. Freud fue explícito, la cultura se obtiene mediante la sofocación de las pulsiones. El malestar en la cultura. Y cuando la pulsión no puede descargarse hacia afuera, se vuelve hacia adentro. Ahí aparece el superyo, no como ángel guardián, sino como juez sádico. En el yo y el ello dejó una definición que no admite romanticismo. El superyo es el heredero del complejo de Edipo. Heredero, sí, pero también verdugo, un padre muerto que sigue pegando. La moral no cae del cielo, se instala, se introyecta, se aprende a golpes simbólicos y luego se automatiza. Freud fue todavía más cruel y más honesto. Cuando escribió, cuanto más virtuoso es el hombre, más severo y desconfiado se vuelve su superyo. No hay premio por portarse bien, hay castigo acumulado. La santidad leída psicoanalíticamente no es pureza, es hipertrofia del superyo. Una inflación de la ley interna que termina por devorar al sujeto. Aquí entra Dostoyevsky, no como adorno literario, sino como campo clínico. Crimen y castigo no es una novela sobre el delito, sino sobre la culpa que se adelanta al castigo. Raskolnikov no se entrega porque lo descubra, se entrega porque ya está condenado por dentro. El juez vive en su cabeza. Freud lo dijo con precisión quirúrgica. El sufrimiento de culpa es la expresión de una condena interna. No hace falta cárcel cuando el superyo funciona como tribunal permanente. El catolicismo popular, el de la calle, la rodilla raspada y el confesionario húmedo. Entendió esto antes que muchos psicólogos. Confesión, penitencia, absolución. Una economía libidinal del pecado. Se peca para aliviar la culpa, se confiesa para renovarla, se absuelve para empezar de nuevo. Un ciclo perfecto. Freud no lo romantizó. En El porvenir de una ilusión escribió: las doctrinas religiosas son ilusiones, realizaciones de los deseos más antiguos, más intensos y más apremiantes de la humanidad. Entre esos deseos, ser castigado para calmar la angustia. Este ensayo va de eso, de la ley que se vuelve voz interior, del castigo que precede al crimen, de la moral como forma social del sadismo. Va a doler un poco, va a ser denso, y sí, a ratos va a ser grosero, porque la culpa no es elegante, es pegajosa, insistente, y tiene el mal gusto de presentarse como virtud. Si eso incomoda, peor para la comodidad. Freud no escribió para tranquilizar conciencias, escribió para arruinar con método. Freud no tuvo pudor en decir que la moral no es el triunfo del bien, sino la sofisticación de la violencia. En el yo y el ello escribió con una claridad incómoda. El superyo se comporta como si hubiese tomado el lugar de los padres. No es metáfora, es sustitución funcional. El padre externo, con su voz, su castigo, su amenaza, es reemplazado por una instancia interna que ya no necesita presencia física. El resultado no es libertad, sino una vigilancia permanente. La cultura no elimina la crueldad, la privatiza. El superyo no prohíbe para proteger, prohíbe para gozar. Freud fue explícito cuando afirmó: el superyo conserva el carácter severo y cruel del padre. Cruel, no severo, a secas. Aquí no hay ética kantiana ni elevación espiritual, hay sadismo heredado. La ley no se limita a decir no, exige sufrimiento como prueba de obediencia. Por eso la culpa no disminuye cuando el sujeto se porta bien, al contrario, se intensifica. Freud lo escribió sin anestesia. El sentimiento de culpa se hace tanto más intenso cuanto más se renuncia a la agresión. El malestar en la culpa. Renunciar no calma, inflama. Este punto es central y suele ser más leído. No es que la culpa surja porque uno hace el mal. La culpa surge porque uno desea hacerlo
y como el deseo no se extingue con la renuncia, la agresión vuelve, pero dirigida contra el propio yo. El superyo se alimenta de esa agresividad vuelta hacia adentro. Freud lo formuló así: la agresión que no puede descargarse hacia afuera se dirige contra el yo. Esto no es poesía negra, es teoría económica de la pulsión. Dostoyevsky entendió esta lógica con una lucidez casi obscena. En Los hermanos Karamazov, Iván no mata a su padre, pero se siente culpable como si lo hubiera hecho. El crimen ocurre sin él, pero la culpa ya estaba instalada. Freud, leyendo a Dostoyevsky, no habló de genialidad moral, sino de conflicto neurótico. En su texto Dostoyevsky y el parricidio escribió: el sentimiento de culpa del neurótico no proviene de una mala acción, sino de la intención inconsciente de cometerla. No hay acto, pero hay condena. El superyo no necesita pruebas, le basta el deseo. Aquí se vuelve evidente el parentesco entre superyo y religión. No la religión teológica, sino la religión vivida, la del barrio, la vela encendida, el pecado contado en voz baja. Freud fue frontal. La religión sería la neurosis obsesiva universal de la humanidad, el porvenir de una ilusión. Obsesiva porque gira alrededor de la culpa. Universal porque organiza la vida colectiva. La confesión no elimina la culpa, la reinscribe. El sujeto sale limpio, pero más atado a la ley que antes. La absolución no libera, fortalece el lazo con la instancia que castiga. El catolicismo popular entiende algo que la moral ilustrada finge ignorar: que el castigo alivia, hay goce en ser castigado. Freud no esquivó esta obscenidad. En el problema económico del masoquismo afirmó: el masoquismo moral es la expresión del predominio del superyo. No se trata de placer sexual directo, sino de una satisfacción más turbia, sufrir para cumplir con la ley interna. El sujeto se sabotea, se humilla, se expone al fracaso y luego dice que es destino, voluntad divina o mala suerte. No, es economía libidinal. En Crimen y Castigo, Raskolnikov no soporta la libertad que su teoría le prometía. Cree estar más allá del bien y del mal, pero su superyo no ha afirmado ese contrato. La fiebre, el delirio, la necesidad de confesión no son remordimientos éticos, son síntomas. Freud fue claro al respecto. El sentimiento de culpa es inconsciente. El yo no sabe de qué se le acusa. Por eso el castigo llega antes que el juicio. Por eso el sujeto busca activamente la sanación, como si necesitara que el mundo exterior confirme la condena ya dictada adentro. La ley interna no es racional, es arcaica. Freud insistió en su origen infantil. El superyo surge de las primeras identificaciones, no de argumentos sino de afectos. No se discute con el superyo porque no habla el lenguaje de la razón, habla el lenguaje de la amenaza. De ahí su carácter absoluto, implacable, a veces francamente absurdo. Prohíbe incluso lo que ya está prohibido, castiga incluso el pensamiento. En ese sentido, la moral cultural no civiliza, la pulsión la vuelve paranoica. El resultado social de este mecanismo es devastador y al mismo tiempo funcional. Una cultura sostenida por la culpa produce sujetos obedientes, autorreprimidos, dispuestos a castigarse solos. Freud lo dijo sin rodeos políticos, pero con precisión clínica. La cultura domina al individuo debilitándolo. No hace falta látigo. Cuando el superyo trabaja horas extras, el poder más eficaz es el que logra que el sujeto se vigile, se acuse y se castigue sin testigos. Hasta aquí, Freud no ofrece consuelo, no promete redención ni armonía. De hecho, advierte que el conflicto es estructural, el conflicto entre las exigencias pulsiones y las restricciones de la cultura es insoluble. Escribió: no hay síntesis feliz, solo gestión del malestar. Dostoyevsky lo sabía, por eso sus personajes no se le salvan, apenas se sostienen. La culpa no se cura, se administra. Y aquí está el núcleo brutal de este análisis. El superyo cultural no busca el bien común, sino la perpetuación de la ley misma. Castiga para existir, culpa para justificar, moraliza para gozar. Si eso suena desagradable, peor sería endulzarlo. Freud no escribió para tranquilizar feligreses ni para mejorar la autoestima. Escribió para mostrar que debajo de la virtud late una maquinaria de castigo que no duerme y que encima se siente orgullosa de ello. Freud
fue todavía más lejos, y aquí conviene no suavizarlo. El superyo no solo castiga, exige castigo. En el yo y el ello dejó una frase que suele citarse poco porque incomoda. El superyo puede volverse extraordinariamente cruel y duro contra el yo. No dice a veces, no dice en ciertos casos patológicos, dice puede como posibilidad estructural. La crueldad no es un accidente, es una función. El superyo necesita infringir dolor para sostener su autoridad. Una ley que no castiga es una ley que se debilita. Por eso Freud insiste en que el sentimiento de culpa es, en gran parte, inconsciente. El sentimiento de culpa permanece inconsciente en su mayor parte. Escribió, en El malestar en la cultura, el sujeto no sabe por qué se siente culpable, solo sabe que lo está, y cuando no encuentra motivo, lo inventa. Se acusa por pensar, por desear, por existir. La culpa se emancipa del acto y se convierte en estado permanente. No hay absolución definitiva porque la deuda no es con un hecho, sino con la ley misma. Aquí el catolicismo popular vuelve a aparecer, no como doctrina, sino como práctica cotidiana. El soy pecador, dicho sin referencia concreta, el algo habré hecho, el Dios sabe. Freud leyó ese lenguaje como síntoma colectivo. En Tótem y Tabú escribió: el sentimiento de culpa de la humanidad se remonta al parricidio originario. No es historia empírica, es estructura mítica. La cultura nace de un crimen fantasiado y se mantiene viva repitiendo su expiación. No importa si el crimen ocurrió, importa que la culpa siga operando. Dostoyevsky dramatiza este punto con una lucidez casi clínica. En Los demonios, la culpa no necesita crimen, basta la idea de traición, la sospecha de haber deseado otra cosa. Freud, al analizar a Dostoyevsky, fue directo. El castigo precede al delito, no como paradoja literaria, sino como descripción psíquica. El sujeto se siente culpable primero y luego busca un acto que justifique ese sentimiento. El superyo no espera, sentencia. Este mecanismo explica algo que la moral tradicional no sabe explicar sin hipocresía: la necesidad de fracasar. Freud lo formuló con brutal honestidad en algunos tipos de carácter, dilucidados por el trabajo psicoanalítico cuando describió a quienes fracasan al triunfar. Escribió: el éxito es vivido como una transgresión que exige castigo. El sujeto logra algo, amor, dinero, reconocimiento, y entonces se enferma, se sabotea, pierde, no porque no pueda sostener el éxito, sino porque el superyo no lo autoriza. El goce está prohibido, el sufrimiento permitido. La ley interna no solo regula la conducta, regula el placer. Freud lo dejó claro: el superyo vigila no solo los actos, sino también las intenciones, y más aún, vigila el goce. Por eso la moral cultural desconfía de la alegría espontánea. El placer debe ser merecido, dosificado, sospechoso. La risa sin culpa es subversiva. El goce sin castigo es una afrenta a la ley. De ahí el tono agrio de tantas moralidades. No soportan que alguien disfrute sin pagar peaje. En El malestar de la cultura, Freud describe este fenómeno con una frialdad casi cínica. El superyo de la cultura desarrolla ideales cada vez más elevados y exige renuncias cada vez mayores. La exigencia no se estabiliza, crece. Cuanto más civilizada la cultura, más severa la ley interna. No hay punto de satisfacción. El ideal moral se desplaza siempre un paso más allá, garantizando así una culpa permanente. La perfección es una trampa diseñada para fallar. Dostoyevsky lo entendió desde la carne. Sus personajes quieren sufrir porque el sufrimiento los justifica. Sonia, en Crimen y Castigo, no redime a Raskolnikov con amor, sino con aceptación del castigo. La lectura de Evangelio no es consuelo, es confirmación de la necesidad de expiar. Freud no leyó eso como espiritualidad, sino como economía psíquica. El castigo calma porque satisface al superyo, no libera, tranquiliza al verdugo interior. Freud también advirtió el costado socialmente útil de este mecanismo. Una población cargada de culpa es gobernable. No hace falta violencia explícita cuando el superyo hace el trabajo sucio. La cultura obtiene obediencia mediante el fortalecimiento del superyo. Escribió: la moral se vuelve política sin decir su nombre. La ley se interioriza y se vuelve incuestionable. El sujeto ya no se rebela contra el amo externo porque está demasiado ocupado castigándose a sí mismo.
Aquí el humor se vuelve negro, pero necesario. El superyo es el único tirano que se presenta como conciencia moral. Te pega y luego te dice que es por tu bien. Freud no tuvo reparos en desenmascararlo. El superyo es el representante de todas las limitaciones morales, sí, pero también de todas las agresiones reprimidas. Es un monstruo hecho de buenas intenciones y deseos homicidas reciclados, un Frankenstein ético. No hay salida limpia de este entremado. Freud no ofreció una ética alternativa ni una promesa de armonía, fue explícito. No existe un camino que conduzca a la felicidad como estado permanente. El psicoanálisis no viene a salvar el alma, sino a ser consciente en el conflicto y a veces, con suerte, a delimitar un poco el juez interno. No a abolirlo, eso sería ilusión. Dostoyevsky tampoco ofrece redención barata. Sus finales son ambiguos, incómodos, abiertos. El castigo no garantiza salvación, apenas restablece un equilibrio precario. El superior queda satisfecho por un tiempo, luego vuelve a exigir, siempre vuelve. Así, la culpa se revela no como falla moral, sino como engranaje cultural. El superyo no es un error del sistema, es el sistema funcionando correctamente. Castiga para sostener la ley, moraliza para justificar el sufrimiento, promete sentido donde solo hay renuncia. Freud lo mostró sin piedad, Dostoyevsky lo narró con sangre. Y quien no quiere verlo, que rece, pero que no diga que no fue advertido. Freud no fue un moralista, y justamente por eso dijo verdades que la moral no soporta. La culpa, en su obra, no aparece como accidente ni como desviación patológica, sino como producto necesario de la cultura. En El malestar, en la cultura, lo escribió con una sobriedad que roza el cinismo. La cultura exige sacrificios pulsionales cada vez mayores, y esos sacrificios no se evaporan, se sedimenta en forma de superyo. La ley se interioriza, pero no se humaniza. Al contrario, se vuelve más severa, más íntima, más difícil de cuestionar. El superyo cultural no busca sujetos buenos, sino sujetos culpables, porque la culpa es estable, el bien no. La culpa no necesita argumentos, solo presencia. Freud fue implacable cuando afirmó: el sentimiento de culpa es el problema más importante del desarrollo cultural. No la violencia externa, no la pobreza, no la ignorancia, la culpa, porque una cultura puede funcionar en medio del desastre, pero no sin culpa. Es el lubricante del orden social. Dostoyevsky mostró lo que Freud explicó, que el castigo no redime, solo satisface, que la confesión no libera, solo reinscribe la deuda, que el sufrimiento no purifica, solo organiza el goce del verdugo interior. Raskolnikov, Iván, Sonia no son ejemplos morales, son escenas clínicas. El crimen importa menos que la necesidad de pagar, y pagar, en última instancia, no a la ley externa, sino a esa voz interna que no se calla nunca. Freud no ofreció consuelo, no dijo que la culpa puede desaparecer, dijo algo más incómodo, que puede hacerse consciente, y que en ese movimiento, quizás, pierda algo de su ferocidad. No se trata de abolir el superyo, eso sería fantasía infantil, sino dejar de adorarlo, de reconocer que muchas veces no habla la ética, sino el resto de una agresión no tramitada, que no todo sufrimiento es noble, que no todo castigo es justo, y que no toda culpa merece respeto. La cultura seguirá exigiendo renuncias, la ley seguirá pidiendo sacrificio, el superyo seguirá vigilando. Freud nunca prometió un mundo mejor, prometió menos engaño, y eso, para una cultura edificada sobre la culpa, ya es una forma de subversión, porque cuando el sujeto deja de creer que su sufrimiento lo vuelve moralmente superior, algo se afloja. No se salva, pero respira. Dostoyevsky lo sabía. El infierno no es el crimen, sino la voz que no deja dormir. Freud lo confirmó. Esa voz tiene historia, tiene estructura y tiene nombre. No es Dios, no es el bien, es el superyo. Y entenderlo no lo destruye, pero le quita algo de su aura sagrada. Lo vuelve lo que siempre fue, un mecanismo cultural eficaz, cruel y profundamente humano. Hasta aquí, si esto incomodó, mejor. Si dolió, funcionó. Si dio ganas de confesarse, mala señal. Gracias por escuchar hasta el final. Si quieres seguir hurgando en estas zonas donde la cultura se quiebra, la moral se vuelve sospechosa y la culpa deja de parecer virtud, te invito a Metáforas del Multiverso. No prometemos redención, apenas un poco de lucidez, y a veces ni eso.
Si te gusta, suscríbete, comenta, comparte y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.